pensaba que nada más había un método científico, pero no es así. El canal de Date un Volt, de un español, muy guapo por cierto, que hablaba de los experimentos más bellos. Pero pues aquí estamos. Se hizo lo que se pudo con lo que se tenía. Y nosotras en México, en Chihuahua, para nosotros el Baldor es como la Biblia del álgebra. Y entonces acá ahí en el laboratorio, picándote los ojos, esperando que acabe el reactor para limpiarlo. Caemos en ese error de pensar de que nuestra hipótesis tiene que ser verificada. O sea, nadie me va a refutar aquí. Ya hiciste la experimentación, pero sin datos, pues nomás te cansaste, amigo. Cada maestro tiene su librito, pues cada científico tiene su metodito. Me rogó mi asesor de tesis, no lo hagas, yo sí lo voy a hacer. Bienvenidos a el podcast Divagadoras Científicas, donde un grupo de amigas expertas en divagación, aficionadas a la ciencia, ingenieras de corazón y ñoñas de profesión conversamos sobre temas relacionados a la ciencia, la tecnología y lo que se nos ocurra. Con la intención de incitar la curiosidad, compartir conocimiento y contagiar nuestro gusto por la ciencia. Únete a nuestra conversación y pasa un rato divertido con nosotras. Cada martes, ni te cases ni te embarques, ni de tu plataforma favorita te apartes para que escuches nuestro podcast. La divagación no te crea ni te destruye, solo te trastorna. Hola, buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora y el lugar de donde nos estés viendo. No sé qué hora es, pero sé que este es el momento correcto para venir aquí y acompañarnos a tu programa favorito de divagación, Divagadoras Científicas. Y si esta es la primera vez que vienes, muy bien, bienvenido con nosotras. Y si esta es tu segunda vez, no olvides apoyarnos a darle al botón de like si te gusta nuestro contenido y darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. Yo soy Selene Espinosa, la Master Mom, y es un gusto para mí presentarte a mis compañeras de divagación, la manzana de la discordia, Mari Legarreta. Hola, aquí asustada con los truenos, que por fin está lloviendo aquí. Qué bueno, pero oye, justo ahorita. Ya sé, ahí se escuchan los truenos, es que nos está bendiciendo el Señor con la lluvia. Y también nos acompaña, claro que sí, la mente maestra, Daranía Cebes. ¿Cómo estás, Hola, Dara? ¿qué tal? Muy bien, Cele, aquí ya listísima para divagar. Como dijo Cele, no sé ni qué hora es, pero sé que es la hora de divagar, así que acompáñenos en este tercer episodio ya. Miren, ya llegamos al tercero, el tercero no ha sido el vencido, así que aquí seguimos. Ya sé, menos mal que aquí no se cumple esa regla de la tercera la vencida, ¿verdad? No. 3 pero no vencidas. Antes muertas Así que es. vencidas es nuestra... Sí. Hasta como el chiste de la hamburguesa, antes muertas que sencillas. No, Así se les es. era de los horóscopos, te falta barrio. Yo pensé que era el del es chiste de la ya ves que te hamburguesa, dicen, ajá, que le hice una que si hamburguesa quieres- doble a una sencilla y luego le dice, Antes muerta que sencilla. No, yo sabía me el la chiste. sabía con el... ¿Cómo? Yo con el juego de las sillas donde vas dando vueltas y luego si no te sientas te quitan la silla y luego sales. Y luego que, porque se mató el niño que se quedó sin silla, la niña que se quedó sin silla. Y luego, porque antes muerta que sin silla. Ese no me lo sabía. Esos ¿No se acuerdan chistes que negros. que ponían música? Dabas vueltas Sí, alrededor sí, de las sí, sillas, sí. en las fiestas. Bueno, Sí, La sí, son los que chistes antes muerta que oscuros. sin silla. Oye, Yo me la sabía raza. uno así también de que le golpeaban a un niño. ¿De qué se murió el niño de la cama de piedra? De un almohadazo. Ese tipo de cruel. chiste me suena. Sí, de los chistes Sí, crueles. qué Por Dios. cruel. Ay, No, creo que definitivamente nuestro podcast no es de comedia, muchachos. no, Sí, no. no. Esperen, chicos, vuelvan. Bueno, bienvenidos. Volvamos al método. Bueno, chicos, la pregunta que les iba a hacer el día de hoy, chicas, ¿ustedes se Ya. consideran metódicas? Ay, no sé. Yo sí se le hasta los codos. Soy demasiado metódica. Es la cuestión por la que siempre ando peleando con mi esposo, entre otras.
siempre es como, es que tú eres bien metódica, si no se hacen las cosas en orden. Y yo, efectivamente, confirmo. Pues muy bien, quiere decir que vas completamente con el perfil de los científicos, porque déjenme decirles que los científicos son súper metódicos. Y yo ya creo que ya te imaginarás de qué estamos hablando. Vamos a hablar el día de hoy del método científico. Vámonos. Así es. Entonces, ¿qué es el método científico? El método científico son esas series de pasos que siguen los científicos para resolver problemas o para generar o responder algunas preguntas. Y bueno, que antes que nada, permítanme aclarar que me siento un poco rebasada por el tema. Le comentaba a Mari antes de comenzar, porque este es el método científico. Me tocó hablar sobre los orígenes y le decía a Mari, es que hablar de los orígenes es como decir, a ver, dime, ¿quién inventó los libros? O sea, es tan tan antiquísimo, tan antiguo, o quién descubrió el fuego. Entonces le decía, inclusive esto que vamos a leer el día de hoy, o sea, antemano pido disculpas a los científicos que nos precedieron y no vengan a jalarme los pies en la noche. Puede que no mencione a muchos de ustedes, o sea, porque son demasiados. Inclusive estos se ven en una materia completa, o sea, hablábamos sobre la materia de metodología de la investigación, o sea, que es, o inclusive, no sé ustedes, chicas, pero yo cuando hice mi tesis, o sea, los 2 años que estuve trabajando, que me daban materias y que trabajaba con la tesis, los 2 años vimos metodología de la investigación. Entonces, es bastante extenso. O sea, ahorita como materia, ¿la llevaste los 2 Sí, la llevé como recurrente. O sea, ahora así de que, ahora vamos a ver la observación y luego así, y los ejemplos aplicados y así. Y luego ya nos iban revisando que la tesis, cómo iba avanzando y así. Entonces les digo, ahorita cuando me dijeron, vamos a hablar de eso, les digo, es demasiado ambicioso. Pero bueno, vamos a hacerlo divagando, con un poco de humor, ¿verdad? Y de la manera más amena y sencilla. Lo que sabemos hacer, divagar. Divaguemos y divertamos. No. Y ¿sabes qué era lo que estaba pensando? Que dije, bueno, es que realmente estamos pues para platicar, o sea, la gente viene aquí como a recordar un poco, no viene por la cátedra, viene por el coto, como por llevarte algo en la mente, pero dije, no, pues es claro que no somos, sí. Es la clase, como dijiste sí, tú, es un porque semestre. si la das rígidamente dices, oh my God, es demasiado. Es mucho, sí, definitivamente, es un tema muy amplio, pero... Pues sí, o sea, para comenzar con esto, permítanme decirles que la metodología de la investigación comienza desde los egipcios, entonces hablamos de 1000 años antes de Cristo. ¿Y por qué decimos que con los egipcios? Bueno, porque ellos fueron los primeros en reportar todos los hallazgos que tenían de medicina, de economía y también de religión, ¿verdad? Aunque eso no entra mucho en esto, pero fueron los primeros en reportar. También los de Mesopotamia, también 1000 años antes de Cristo, ellos también empezaron a reportar todos los hallazgos que hacían astronómicos. Entonces, aunque ellos son muy antiguos y a lo mejor no hay mucho en papel, no se pueden descartar porque también ellos empezaron como que a redactar todo sobre sus hallazgos, sobre sus observaciones de la naturaleza. Entonces, ya hablando de observación, ya estamos entrando en método. Pero los que más se recuerdan es a los griegos, precisamente porque como hablábamos la sesión anterior de Aristóteles, ¿verdad? Que es como que el que comienza con toda esta estructuración. Entonces, 480 años antes de Cristo ya están empezando las escuelas griegas a abordar lo que viene siendo los primeros comienzos del método científico. Lo que pasa es que después viene la edad del oscurantismo, como Mari lo comentaba en la sesión anterior, y pues le dio en la madre a muchos de la investigación científica, al menos para nosotros en Occidente. Pero no pasó lo mismo con Oriente. O sea, de hecho, los que sacaron la casta fueron los árabes, los chinos, los hindús, los musulmanes. Ellos, gracias a ellos, como que se siguió con el avance de lo que viene siendo el método científico. Los nombres parecen trabalenguas, o sea, la verdad es que sí, o sea, dice así de que la principal contribución fue de él, fue uno de los que contribuyó al método científico. De hecho, también está un libro que es el libro de la óptica, que es en el primero donde se habla del papel de la experimentación, y fue de Alhazen. De hecho, entre los científicos mencionaban al que se encuentra en el libro de Baldor, que yo decía, ¿quién es ese hombre? O sea, todo el mundo conocemos al fulano del turbante,
pero no sabía yo que era uno de los que había contribuido al método científico, o sea que Yo digo, pensé que era ¡guau! Baldor. Yo No, también. Baldor es el autor del libro. O sea, la Sí, pregunta ¿pensaba es, que el de pues, la foto? sí, o sea, ¿por qué Baldor no se puso él? ¿Verdad? O sea, De era hecho, al su libro le libro. dicen el Baldor, pero Ajá. no, Baldor es el autor y el de la foto Ajá. sí fue un árabe, pues yo creo que se le puede considerar filósofo natural todavía. Así, sí, de Ay, hecho, qué porque de hecho es rico. de los que contribuyó al método científico. Y bueno, no sé si todas las personas que nos están escuchando sepan del libro de Baldor, pero aquí nosotras en México, en Chihuahua, para nosotros el Baldor es como la Biblia del álgebra. De la O sea, cuando sí. tú quieres saber de álgebra, la Biblia es el Baldor. Entonces, por eso estamos citando ese libro que para nosotros es como basicote. Oye, que creo y no estaría segura, a lo mejor ustedes tienen el dato que Baldor es cubano, Ah, creo que sí. ¿saben? No estoy segura tampoco. Yo lo acabo Ay, de sí, saber hace fíjate que no. poquito. ¿En ¿Y serio? yo qué? Ahí sí Yo no. pensaba que era el árabe de la foto. Ahí sí no te puedo ayudar, quién sabe. Sí, Bueno. Aurelio Baldor. No, sí es interesante porque yo pensaba que era Sí. esta persona. Es cubano, ¿eh? Sí, Sí. abogado Pues cubano. muy bien. Eso sí me sorprende, chica. Esa sí Qué esa padre no la vi porque venir. pues latinoamericano, ¿eh? O sea, y es un libro Fíjate. basicote para nosotros. Luego pensamos que nada más los extranjeros contribuyen y nada que Sí. te das cuenta que nuestros hermanos latinos también tenemos grandes contribuciones. Pues Y sí. bueno, dentro de todo, pues como lo decía Mari, o sea, aquí también entra mucho la discusión en el método científico, ¿no? Los que empiezan las peleas. Por ejemplo, Aristóteles, como les decía yo, fue el primero que estableció el método científico, pero luego viene René Descartes, que entra con el racionalismo. Él propugna lo que decía Aristóteles, pero luego Isaac Newton, el jefe de jefes señores, entra con el inductivismo. Bueno, es que Isaac Newton es así como Isaac Newton, o sea, lo llevo en mi corazón desde que dijo lo de los hombros de gigantes. Entonces, y luego después tenemos el hipotético deductivismo, que salió a principios del siglo XIX. Y a finales del siglo XX empieza el debate entre el realismo y el antirrealismo. Entonces, no voy a hablar a grosso modo de esto, pero quería hacer mención de ellos. Ahí si ustedes quieren profundizar en el tema, o sea, para que se echen un clavado, que lo googleen y que sepan así todo bien. Y que nos pasen el chisme. Y luego nos pasan el chisme y si ustedes quieren, ¿verdad? Si lo dejan en los comentarios, hacemos un programa especial para hablar exclusivamente de la historia del método científico. Ajá. El epistemólogo Gregorio Klimovsky dijo en una entrevista que él podía contar 64 métodos para hacer ciencia, así es. O sea, yo pensaba que nada más había un método científico, pero no es así. O sea, hay 64, ¿por qué? Porque cada ciencia lo adapta de acuerdo a sus necesidades. O sea, no es lo mismo hablar, por ejemplo, de una ciencia dura que hablar de una ciencia social. Y hablar, por ejemplo, de una investigación del pasado. Por ejemplo, si hablamos de las culturas antiguas, pues no puedes hacer experimentación, por ejemplo, o sea, pues ya las culturas de la antigüedad ya no están, o sea, entonces, asimismo también hay investigación que es cualitativa y otra que es cuantitativa, entonces el método se adapta a todo esto, pero nosotras vamos a hablar como que del más basicote, del más conocido, y los pasos que tiene el método del que nosotros vamos a hablar es observación y formulación de preguntas, hipótesis y predicciones, planeación de la investigación, identificación de variables, experimentación, recopilación y análisis de datos y conclusiones. Voy a empezar con la observación. Y bueno, según Hipócrates, la observación es la base de todo el método científico, ¿verdad? O sea, porque una cosa es hablar, por ejemplo, de la observación empírica, que es, por ejemplo, cuando nosotros vemos los autobuses y lo dices, conozco las rutas de camión, conozco cuándo voy a tomar el camión, que esté más vacío, porque pues para andar a gusto y sentarme. Pero ya se vuelven científicos y, por ejemplo, tú te pones a observar los camiones y dices, a ver, a las 8 hay mucha gente y a las 9 hay menos. ¿Por qué será? O sea, entonces, si tú empiezas a tener interrogaciones, entonces, y las contestas, estas interrogaciones, entonces ya se transforma de observación empírica a observación objetiva. Igual la observación, como lo comentaba Mari,
la sesión anterior, no se refiere exclusivamente pues hablando de los 5 sentidos, a ver, sino que la observación se refiere a una toma de datos, a una recopilación que puede ser también experimental, que puede observarse, por ejemplo, con el microscopio, que se refiere a una observación en realidad de variables ya más objetivas, más científicas. Entonces, la observación en realidad es la obtención de datos. Es una forma de obtención de información, más bien, información. Entonces, ya cuando empezamos a observar un fenómeno, entonces viene la siguiente fase que se refiere a las preguntas. Aquí es muy importante también mencionar que la observación objetiva, o sea, por ejemplo, ¿qué es objetivo y qué no, y qué es subjetivo? Si yo digo, por ejemplo, que una persona está muy flaquita o muy gorda, estoy hablando de una forma subjetiva, pero hablar de una forma ya objetiva, es decir, por ejemplo, la persona pesa 54 kilos o la persona pesa 100 kilos, entonces ya sí, ya estoy hablando en terminología más medible y por lo tanto científica. Y bueno, ya cuando tú observas el fenómeno, entonces comienzan la formulación de preguntas. Ahora, ¿qué tienen las preguntas? Las preguntas también son muy importantes. ¿Por qué? Porque la pregunta de la investigación es la que te delimita la investigación. La pregunta también es como que una guía donde se pueden obtener las variables y asimismo la pregunta te dice, por ejemplo, si la investigación va a ser cualitativa o la investigación va a ser cuantitativa. Me gusta pensar en el método como una ruta que siguen los científicos, o si quieren verlo como una receta de cocina, ¿eh? O sea, que los pasos que va siguiendo para llegar a un resultado válido. Entonces, bueno, estos son como quien dice los 2 primeros pasos a grosso modo, pero ahora Dara nos va a ayudar con los siguientes pasos, Dara. Claro que sí. Bueno, un breve paréntesis antes de seguir con el paso número 2 de este método científico de 7 etapas que estamos analizando. Antes, específicamente en los tiempos de Descartes y Galileo, nada más porque no mencionamos la historia, pero, por ejemplo, hacías observación y ya te brincabas a allá decir una teoría, una ley, o sea, ya como concluir, porque pues no había ni equipos ni medios y pues había muchas cosas que no estaban pues descubiertas, ¿no? Como que todo era nuevo. Entonces, imagínate, ya son alrededor de contando como los 500 antes de Cristo hasta los 2022 antes de Cristo, son 2500 años, al menos de que se tengan registros de toda esta investigación, de crear todo un sistema. Entonces, ya llegó un punto en el que era necesario, oye, pero ya, ¿no? O sea, ya, fíjate que ayer vi una mariposa amarilla, ya voy a hacer mi ley. Todas las mariposas son amarillas. Entonces, pues ahorita el método científico es muy difícil contar la historia porque pues ha ido evolucionando con la ciencia. Entonces, más bien entiéndanos como que este episodio es como el status quo o el estatus actual del método científico. Y aún así, cada científico lo utiliza de manera distinta. Entonces, inclusive también según la naturaleza de la investigación. Entonces, Cele les mencionó el primer paso, que es la observación y hacerte una pregunta. Ese sí siempre ha sido el primer paso para todo científico. Es más, de hecho, hay veces que hasta nosotros nos sentimos culpables de, bueno, no sé si llamarme científica, pero sí. Si te haces una pregunta, te generas una hipótesis en tu cabeza y usas cualquier método, inclusive si no terminas los 7 pasos, como por ejemplo, si no llegas a una conclusión o a comprobar o refutar tu hipótesis, eres científico, estás siguiendo el método científico. Entonces yo pienso que la definición más clara en científico en estos tiempos, pues es si usas el método científico. Puede haber método científico de diferentes pasos, de etapas, pero una cosa sí es necesaria para el método científico, un científico. No hay método científico sin científico. Entonces, si andas tú ahí haciendo tus pininos, siguiendo el método científico de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos o a medias, considérate científico. Te damos permiso. Nada más lo quería aclarar porque luego es confuso como que pues ha ido evolucionando, entonces es algo que está cambiando hasta nuestros días. Puede haber alguien que tenga su propia versión. Pero bueno, más o menos siguiendo con esta enfoque general que le quisimos dar, la etapa número 2 de este método científico sería hipótesis y predicciones, que no son lo mismo. Una hipótesis es una explicación comprobable
que responde a una pregunta científica. También otra definición que me gustó, una hipótesis es una explicación tentativa sobre el comportamiento de un fenómeno, la cual se somete a prueba para ser o verificada o refutada. Entonces, eso es una hipótesis. Antes de probar una hipótesis, los científicos, en base a su conocimiento, que eso es muy importante porque pues depende qué tanta experiencia tenga el vato que ande ahí sin hipótesis, en base a su conocimiento hace predicciones y pues estas predicciones, si tienen mucha experiencia, van a ser muy acertadas. Entonces, hace predicciones acerca de lo que pasará en una investigación. Una hipótesis debe ser creada de una manera que pueda probarse y reproducirse. Por ejemplo, que si se le dice, voy a ver si es cierto, este experimento fue cierto, tiene como que decir exactamente qué pasa si yo, qué hizo, no como guardarse nada o como la magia, ¿no? Ya ven que luego es como que, revelaron el truco de cómo le hacía así. No, la ciencia tiene que ser transparente para que otro la pueda reproducir y te pueda desmentir si es necesario. Por eso podemos distinguir ciencia de pseudociencia y de charlatanería. O sea, es tan importante el método científico que si hubiera, por ejemplo, cómo definirlo, cómo distinguirte de tener conocimiento, simplemente mencionaba María en el primer episodio, ¿se acuerdan? De que ciencia es conocimiento. Un conocimiento riguroso, pero conocimiento. ¿Cómo distinguir un conocimiento común de un conocimiento científico? Pues precisamente con el método científico, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé que el sol, no sé, sale a las 7 de la mañana y todo el mundo tenemos ese conocimiento y eso no nos hace un científico. Para que algo se considere conocimiento científico, una teoría, una hipótesis, una ley, ya tuvo que haber pasado por todo este escrutinio, digámosle así, ¿no? Por todas estas mallas, a decir, no, sí, mira, es un conocimiento científico porque este experimento se hizo tantas veces, era una hipótesis y ya es ley, etcétera, ¿no? Entonces, el método científico también nos ayuda a dividir de conocimiento común y conocimiento científico. Por ejemplo, vamos a decir que hoy te encuentras un fósil ahí tirado en la calle, un hueso. Entonces, tú quieres, todo nace de una pregunta, acuérdense, observaste ya, te hiciste una pregunta como curioso que eres del episodio pasado, te hiciste la pregunta de ¿qué tan viejo será este fósil? Entonces, a ojo de buen cubero, ahí es donde entra la experiencia del científico. A lo mejor eres geólogo, a lo mejor eres antropólogo, pues le puedes calcular. O a lo mejor nomás eres, no sé, ingeniero mecánico, pero dices, pues tiene unos 100,000 años de viejo. A ojo de buen cubero, ¿no? Eso es una predicción, no es una hipótesis. La hipótesis es que tú crees que es viejo, ¿no? Ahora ya desarrollas todos los demás pasos, ahí le haces un análisis químico a ver qué tiene, o lo comparas con fósiles parecidos, o vas a museos, investigas, ya haces tu investigación. Y resulta que el fósil no era tan viejo como pensabas, o sea, era nomás 10,000 años viejo. Entonces, no es de que como que tu hipótesis, ya, no sirvo para nada, ya, no me voy a dedicar a la ciencia. No, ese ciclo de refutar o verificar hipótesis en el que entran muchos científicos o entramos muchos científicos, ha ayudado a llegar hasta donde estamos, o sea, sí, de hecho, ¿qué tan hace? importante Cierra el camino. Así es, ¿verdad? Tan importantes son las hipótesis que salen negativas como las positivas, porque también ayudan a esos otros científicos que pensaron lo mismo que tú a darse cuenta que la hipótesis, pues, o sea, va por otro camino. Exacto. Es precisamente lo siguiente. La información de una investigación puede ayudar a los científicos o a los próximos que hagan investigaciones parecidas a formular una mejor hipótesis, o sea, a partir de información que ya se tiene. Así es como nos hacemos información. Entonces, así es como otros científicos a veces tienen que pasar por ciclos y ciclos de prueba y error, y análisis antes de poder llegar a comprobar una hipótesis. No sé si a lo mejor, por ejemplo, novatos como yo en la ciencia, pues caemos en ese error de pensar de que nuestra hipótesis tiene que ser verificada, o sea, nadie me va a refutar aquí, si tengo que invento. No. También, decir que no, o que no sé, te ibas a producir 100,000 partes por millón de oro con esta reacción y nomás produjiste 20,000. No. Todo lo que sea información confiable, reproducible, es valioso. Entonces, a veces yo pienso que gente que andamos en este mundo de la ciencia,
caemos en el error de no valorar ese tiempo que le invertimos a nuestra investigación, o la queremos, o no sé, a lo mejor nos comparamos pues con investigadores o investigaciones de otro tipo, de otra ciencia, a lo mejor de química, de física, de mecánica, pero entonces toda investigación que hagas es valioso porque le estás dedicando un tiempo, estás repitiendo un experimento, como si es una receta, ¿no? O sea, la abuela de Mari, la abuela de Celio, mi abuela no les va a quedar igual el mole, o sea, van a hacer lo suyo. Entonces, si Mari se toma el tiempo de repetir y repetir la receta hasta que le quede bien, pues ya sabe que para la próxima no le tiene que echar tanta sal, no le tiene que echar tanto chocolate. Prueba y error. Pero no va a decir, no, ya nunca voy a hacer mole porque pues no le doy, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ese es, yo pienso, de hecho aquí tengo mi tesis, no es una investigación, que cambió el rumbo del mundo, pero pues sí estoy muy orgullosa. Me puse a buscar y no inventen, o sea, mi hipótesis, yo recuerdo que fue cambiando con la investigación. Sí, es más, toda la investigación empezó con un rumbo y terminó en otro mundo distinto. Cada vez fui delimitando más, que es bien difícil delimitar una investigación, o sea, uno se emociona y en el siguiente paso, que es la planeación de la investigación, súper importante, uno se quiere pues poner sus moños y quiere hacer esto y quiere hacer el otro. Y al último dice, no, ya no me hace el mismo experimento 100 veces y ya con eso tengo. Entonces me impresioné porque, miren, a ver si se alcanza a ver, son 3 párrafos, son 3 líneas, son estos 3 de arriba. Mi hipótesis. Esa es mi hipótesis, ajá, o sea, 3 líneas. Y yo me acuerdo que para mí como llegar a una hipótesis concreta, o sea, empecé, no sé, con 2 párrafos, ¿no? Y luego ya conforme avanzaba la investigación le iba quitando, no, ya nomás quiero comprobar esto, y así. Entonces, pues la investigación también va evolucionando, ¿no? Entonces, pues el método científico también lo va uno haciendo a su estilo, haciendo suyo. Entonces, como dije, la tercera parte, dejamos lo de la hipótesis, a menos de que quieran agregar algún comentario, chicas, de su experiencia. Ay, pues algo iba a decir y ya se me olvidó de la hipótesis, pero sí estoy muy de acuerdo en cuanto a que uno la va cambiando, ¿no? Y también esa parte donde aceptar que tu hipótesis pues, fue incorrecta, siento que sí se desvalora mucho en el mundo científico, o al menos en donde me ha tocado a mí, como que quieres que sea lo que tú dijiste. Y yo le encuentro valor a eso. No sé si también está relacionado un poco con el concepto de fracaso que tenemos. Sería interesante escuchar a más gente que se ha dedicado a hacer una tesis. A mí sí me pasó eso que dijiste de la decepción, porque cuando yo hice mi tesis, bueno, para empezar mi tesis es educativa, ¿verdad? Pero también sigue pues con el método científico. Y una de mis hipótesis era que los hombres y las mujeres éramos buenos para matemáticas. Y me arrojó que las mujeres éramos peores para matemáticas. Entonces, cuando salió fue así como que el mega dolor, ¿no? Porque así como que el ego, soy mujer, ¿cómo que somos malas para matemáticas? Claro que como dices, o sea, pues ya me puse a revisar pues todas las referencias. Yo quería que fuera falso, pero los números no mintieron, mi investigación era cuantitativa, o sea, utilicé métodos estadísticos y todo, y experimentación sin intervenir a los chavos y todo. Entonces, pero ya después te das cuenta, por eso es cierto lo que dices, o sea, yo lo tomaba como fracaso, pero ya cuando estuve leyendo otros autores y profundizando, me di cuenta que había otras variables, como, o sea, el hecho de lo que te platican los papás, o sea, muchas de esas chicas que eran malas para matemáticas o que era porque se sentían, porque alguien les había dicho que las mujeres éramos malas para matemáticas. Sí. Entonces, ya entró otra investigación ahí sobre todos esos antecedentes de lo que te dicen y lo que tú crees. Entonces, pues sí es cierto que puedes escarbar mucho. Ya se involucra, por ejemplo, el sesgo, que es lo que a mí me gusta en lo personal de las investigaciones de ciencias exactas. A mí las investigaciones de ciencias no exactas se me hacen bien canicas porque, por ejemplo, como te digo, yo fui cerrando tanto en mi hipótesis que lo veo, por ejemplo, así. A lo mejor lo que te arrojó el resultado no es de que las mujeres no son buenas para matemáticas. El resultado a lo mejor fue las mujeres, no sé, del CONALEP, que nacieron entre el año 2000 y 2005,
que, no sé, de la ciudad de Chihuahua, claro. de la colonia Santa Rosa, no son buenas para matemáticas. Sí, de hecho, déjenme decirle que el estudio lo hice en el TEC de Chihuahua, o sea, la escuela donde nos graduamos, la hice en el TEC de Chihuahua, y lo hice con chicas de mecánica, electrónica y electromecánica, eran 3 grupos. Ándale. Sí. Entonces, te digo, uno empieza así, sí voy a evaluar todo el mundo. Del 2017. Y luego ya el último, ya. Sí, los electrones de la esquina, del granito de arena. Entonces, pues, yo pienso que es algo normal, nada más pues gente que aún no tiene experiencia, o gente que tiene más experiencia, vengan a compartirnos sus comentarios. La gente que tiene menos experiencia, pues no se decepcionen, o sea, cada poquito paso que den en su investigación, créanme, está aportando algo. Bueno, vamos con el número 3, planeación de la investigación. Una investigación científica debe planificarse cuidadosamente para que una hipótesis pueda ser probada de una manera muy significativa. Se debe decidir si una investigación será de campo o en un laboratorio. Deben determinar qué equipos, herramientas, tecnología y materiales son necesarios. A mí fue la etapa que más me costó, o sea, la hipótesis me costó en el punto de que estaba confundida conforme fui avanzando. O sea, yo en lugar de durar 2 años haciendo la investigación, duré 3 para empezar. Y a lo largo de esos 3 años siempre, o sea, la hipótesis final quedó así 2 días antes de ya presentar mi tesis. Entonces, no era como que difícil, pero me preocupaba lo cambiante que era, me resultaba confusa. Pero la etapa de planeación a mí se me hizo porque, pues uno soñador, ¿verdad? Como dicen, la niña risueña le hacen cosquillas. Yo decía, no, yo voy a tener mi reactor y mi cromatógrafo y no, yo de aquí. Y pues no. También ahí incluyéndole el factor, por ejemplo, pues monetario, pues también que la hice en México, sin entrar ahí en conflictos, ¿verdad? Pero pues no es lo mismo investigación en México que investigación en Estados Unidos, investigación en Alemania o en Japón. Entonces, tema para otro episodio. Pero bueno, estar lo más preparados que se pueda para evitar imprevistos. Ese sería mi consejo de la experiencia que yo tuve en cuanto a la planeación de la investigación. Les digo, fue la parte que más me tomó como decidirme, porque pues ya a nivel maestría ya es como que estás tú ahí solo, si ahí tienes equipos, ahí tienes reactivos y tienes un asesor de tesis, pero no más. Todo lo demás, lo que mencionábamos el episodio pasado, tiene que salir pues de tu creatividad, de tu lógica, de tu escepticismo, de tu objetividad. Entonces, pues a mí en lo personal fue la etapa que más me costó. Pero pues aquí estamos. Se hizo lo que se pudo con lo que se tenía. Como siempre. Sí, como siempre, ¿verdad? Como siempre. La adaptación. Okay. Bueno, vamos con el número 4, identificación de variables. Este también es súper confuso. Para mí era bien confuso. Sobre todo, no tanto en mi tesis, como que sí la tenía claro, pero cuando di clases, o sea que les dije, tienen que hacer una investigación y ustedes van a poner su variable dependiente y dependiente, y luego me decían los niños, yo quiero hacer este experimento, maestra, ayúdenme a ver cuál es mi variable dependiente y dependiente. Y yo, pero es que si cambia, pero es que si le quitas y le pones, pero bueno, vamos a ver con qué se come. Dice, las variables dependientes e independientes de un experimento se identifican en la hipótesis. Desde que tú decides qué hipótesis quieres probar, ya deberías tener en claro cuáles van a ser tus variables dependientes e independientes. Los científicos necesitan decidir cómo cambiará la variable independiente. ¿Ok? Porque ahí está la clave, cambiar independiente. O sea, la variable independiente es la que tú puedes cambiar, a la que tú puedes modificar, y luego ya el resultado, la dependiente, esa pues ya es el resultado que te dé. Ya si tú decides meterle mano, pues ya qué tramposo. Pero es la que tú no puedes mover. Ajá. Y bueno, la variable dependiente a menudo se puede medir en más de una manera. Por ejemplo, si la variable dependiente es la salud de los peces, los científicos podrían medir la salud en términos de, pues, qué tan grandes son, qué tanto peso tienen, o cuántas crías tienen, ¿sí me entienden? O ya, pues, yéndote muy, muy específico, el tipo de proteína, el tipo de grasa, etc. Los científicos pueden controlar las condiciones en los experimentos. Esto es clave, controlar una variable de control, o sea, algo que tú estés moviendo, que estés cambiando. Todo lo demás es resultado.
Todo lo demás es independiente, es dependiente de lo que tú le muevas a la variable independiente. Entonces, una variable independiente es el factor que se cambia deliberadamente en una investigación. La variable dependiente cambia como resultado de cambios en la variable independiente. Acuérdense, esa es la clave. Cambio independiente. Yo me lo aprendí con la mnemotecnia CI. Cambio independiente. Lo que yo cambio, lo que yo muevo es la variable independiente. Entonces, imagina que quieres probar la hipótesis de que la intensidad de calor debajo de una olla de agua determina qué tan rápido hierve el agua. O sea, vamos a decir, si está a fuego lento, a fuego medio y a fuego 3/4 o a fuego alto, hierve más rápido el agua, ¿no? Eso es lo que tú quieres probar. Entonces dice, llenas 3 ollas con la misma cantidad de agua, también tienes que asegurarte que las ollas sean del mismo material y del mismo volumen. Entonces dice, y luego calentarlos hasta que hierva el agua. Preparar este experimento, ¿qué nos dice? Que en una sola variable vamos a mover la intensidad de calor, o sea, fuego lento, fuego medio, fuego alto. Es lo único que va a cambiar en nuestra variable independiente. Entonces dice, la variable independiente es la cantidad de calor, lo que vamos a mover. La variable dependiente es el tiempo, es lo que quieres demostrar. O sea, que el tiempo sí cambia, el tiempo en que hierve el agua sí va a cambiar. Pero, pues, ¿cómo van a ser tus datos, tus resultados? Van a ser diferentes tiempos, ¿no? Ya tú sabes si lo quieres medir 2 o 3 o 5 o 100,000 veces. Ya ahorita con análisis de datos, todas las herramientas, MATLAB, tablas dinámicas, Excel, etcétera, está muy padre. Sí, este mundo del análisis de datos nos ha cambiado la vida. O sea, toda la tecnología y todo, muchachos. Programadores informáticos del futuro va a ser su vida. Entonces, pues váyanse acostumbrando a estas cosas. Dios los bendiga a todos. Entonces dice, lo sabemos porque los tiempos van a ser diferentes de que la variable es dependiente. Entonces, por experiencia ya puedes predecir, ¿no? O sea, si tú no tienes experiencia en una investigación de este tipo, pues espérate los resultados. Pero, por ejemplo, nosotros que ya tenemos experiencia, ya sabemos que pues la que tenga fuego más alto va a hervir más rápido, y para nosotros puede parecer un experimento tonto, pero a lo mejor si tú le preguntas a tu hijo de 4 o 5 años, a ver, ven, vamos a hacer un experimento, que de hecho, no sé si vean El Mundo de Ryan ahí en YouTube haciéndole. Sí, yo sí. Son experimentos bien tontos, pero a mí me ha sorprendido las conclusiones a las que llega mi hija después de verlos. O sea, llega y me dice, vamos a hacerlo. Desarrolla su pensamiento analítico. Sí. Y después ahí ando yo comprándole Skittles, así, y digo yo, pues que sí es cierto, o sea, yo tengo 35 años, y ya me quemé. Bueno, tengo 35 años, ya por mi experiencia, y hago predicciones, no se me hace interesante hacer el experimento, como que ya, pero ella pues tiene 5, todavía es interesante, emocionante. Entonces, si es posible, un experimento debe tener solo una variable independiente, súper importante, no se hagan garras, o sea, si pueden tener nomás una cosa que cambiar, nomás cambiar. Sean ambiciosos, les fue uno de mis errores y yo también, yo puse 2 también. Sí. Y me rogó mi asesor, te decís, no lo hagas, yo sí lo voy a hacer. Sí, fíjate, mira. No, y al último ya me dijo, ay, qué bueno que lo hiciste. Y yo, bueno, pues, batallé más, pero bueno. Los científicos intentan mantener otras variables constantes, sí, pues, o sea, hasta los electrones tienden al estado de mínima energía, no se desgasten, una nomás. Entonces dice, los científicos intentan mantener otras variables constantes o sin cambios para que no afecten los resultados. Por ejemplo, en el experimento descrito anteriormente, el de las ollas con agua, las ollas son constantes, del mismo volumen, del mismo material. Cada olla debe estar hecha exactamente igual, pues para que no tengan que tomar en cuenta, no, es que tus resultados no son exactos porque tenías una olla de barro, una de metal y una de aluminio. No, o sea, lo que más puedas controlar, nada más evalúate una variable, o sea, nada más cambia una variable. Entonces, pues esto te va a facilitar la vida. Si aún no has hecho investigación, grábatelo. Una variable independiente. Como dijo Mari, pues no seamos ambiciosos. Bueno, pues esta es la 4ª etapa del método científico. Mari nos va a hacer el favor de hablar de las siguientes 3 etapas. Así es, no por eso las menos importantes, ¿verdad? Y qué bueno que menciona, fíjate que para mí lo de las variables sí fue lo más difícil. O sea, a lo mejor porque era investigación educativa,
Pero es muy importante que definan bien las variables porque de eso depende toda su investigación, así que no lo olviden. Y bueno, Mari, continuamos. Oigan, no, pues yo aquí tratando de acordarme de todo y llegan flashback de todos esos momentos. Y la verdad es que mucha gente se imagina, hace poco escuchaba en otro podcast, porque aquí se menciona, porque nosotros admiramos muchos otros podcasts y otros contenidos. Y no nos da vergüenza porque la verdad es que el conocimiento es nomás revuelto y quién te lo da. O sea, eso sí siento yo, que podemos estar diciendo lo mismo, pero lo dices con tu estilo y le gusta a cierto tipo de personas. Entonces uno escucha otros podcasts también de ciencia para llenarse y decían algo como que a los villanos de las películas siempre son los doctores, ¿no? Esto es como gente en bata y entonces dicen, no, hombre, debe ser bien divertido hacer una investigación porque voy a poder hacer experimentos y entonces algún día te encuentras en el laboratorio repitiendo por 20ª vez una cosa que no sale o que no has podido controlar o cualquier cosa. Entonces es incluso un poco, es que no quiero decir en el mal sentido como monótono, pero tienes que tener mucha paciencia. O sea, no es como el laboratorio de Dexter, ¿no? Que a lo mejor fue nuestra generación. Como el de mi villano favorito, ¿no? El doctor también está así. No es tan así, la verdad es que es... Sí, no me acuerdo cómo se llama. El señor. Uh-huh. Con los Minions, ¿no? O sea, sí hay Minions porque son los becarios de así. Y tú a mí no me tocó ninguno de esos. No, bueno, es que es otro. Mira, yo sí soy tamaño Minion, así que... yo tengo una foto, Mari, cuando andábamos en ¿dónde era? En el paseo, es Paseo de la Fama, el de Hollywood, de allá de California, de Los Ángeles. Paseo de la Fama, ¿Y no te acuerdas que había botargas y personajes y así? Y nos tomamos foto con, era Marilyn Monroe y no sé quién, banderas, ¿no? O sea, obviamente son actores que andan disfrazados de ellos. Y luego viene un Minion. Y era una botarga de Minion y ahí voy a tomarme la foto y ya llegué a mi casa. Claro que veo la foto y el Minion más alto que yo. O sea, dije, ese momento en el que te das cuenta que un Minion es más alto que tú. Se la voy a poner aquí. Está bueno para meme. Sí. No, pero bueno, esa parte donde están ahí los Minions. O sea, sí hay ciertas situaciones, pero a veces, como en todas las carreras, yo creo que suele pasar, ¿no? Que te imaginas una cosa y entonces acabas ahí en el laboratorio picándote los ojos esperando a que acabe el reactor para limpiarlo o quedándote ahí, bueno, en el caso de las que nosotros usamos, ¿no? Quedándote ahí luego, yo no me tocó a mí, pero algunas personas ahí que se tenían que quedar a dormir en lo que pasaba la reacción. Pesado, ¿sí? ¿En serio? Sí, porque yo no tenía carro en aquellos tiempos y iba a terminar, era así una reacción de 8 horas, ¿sí? Iba a terminar, no sé, a las 2 de la mañana y luego Chihuahua, no, 2011, no, gracias. Está muy peligroso. Y aquí pues Scout, ahí me llevé mi sleeping bag y vámonos. Mucho. Una sola vez. Ahora es buena anécdota. Es buena anécdota, sí. Pero la verdad, yo sí, lo que decías ahorita de repetir muchas veces una cosa, yo sí tengo ese perfeccionismo, ese metodismo así de que si lo hago 10 veces y las 10 veces me da así exacto, como que me gusta, pero pues supongo que hay gente que sí se le hace monótono, aburrido. Sí, no, o sea que es parte del trabajo hacer eso repetidas veces, o sea, incluso te avientas la misma reacción, pero con modificando un poquito la variable y ya te atacas las 8 horas. Ahora modifica esto, otras 8 horas. Es parte de lo que se tiene que hacer, pero es lo que te digo que a veces se ve muy glamuroso, así como que van a salir los matraces y vas a ver
humo y explosiones. Y no, el trabajo de laboratorio luego es bastante... Sí. Estás lavando matraces. Lavar trastes ahí no bueno, ya meros. Parece que estoy lavando trastes. Sí, es cierto. Yo voy pesando 2 gramos de sal, 3 de azúcar. Sal de mesa, sí. Y luego está más emocionante la cocina que el laboratorio. Y menos peligrosa, los ácidos, no manches. Y comes. Ya después comes, ahí en el no manches, ¿no? Ahí no te comes el producto. No debería. Imagina, a mí me tocó laboratorio de clínicos. ¿Llevan laboratorio de clínicos? Sí, nos tocó analizar el copro, la orina. O sea, sí. Ah, a mí no. Sí. Sangre. La sangre era lo mejor, andar sacando sangre. A quien se dejara, sí, en la preparatoria. Sangre. Sí, pero bueno, es parte del trabajo y está bien. Sí. Y siento yo que como todo en la vida pasa, sí, muy bonita la observación y la planificación y la... Sí. Cuando vas y te metes en lo que tienes que hacer pues no sé, a mí me parece, todo es muy importante en la observación, todo es muy importante. Pero ya cuando te enfrentas ese brinco entre lo que estás pensando y lo que vas a hacer, yo creo que soy una persona que batalla para brincar del pensamiento al hecho. O sea, incluso estaba pensando en el podcast, ¿no? Era como, ay, así, ya asado, y luego, y así, y lo vamos a editar, y lo quién sabe qué, y todo se ve bien bonito. Ya, cuando edita, no manches, no baja, no completamos la memoria. Sí. O sea, es ese abismo entre lo que pensaste que cómo iba a ser, que se veía como sencillo, y entre que lo haces, pero ahí asocié la parte de creatividad que hablábamos la vez anterior. Primero el brinco, ya das el brinco, o sea que sí es un brinco grande de la planeación hacerlo. Y ya que estás ahí, yo creo que todas nos topamos muchas dificultades, que si el equipo, que si no me prestan no sé qué, que no tenía el reactivo, no sé qué, y entonces ahí empiezas tú a ver qué haces, cómo resuelves, y eso es parte de la experimentación. La experimentación es como todo lo que vas a hacer para probar tu hipótesis, lo que tú te imaginaste o lo que tú dijiste. Un experimento, de acuerdo a lo que tengo acá, es un procedimiento organizado para estudiar algo en condiciones controladas. Entonces, esa parte de experimentación es lo que busca, es probar o no probar tu hipótesis, pero hacerla es un mundo y te puede llevar tus 2 años y tus 2 años de maestría y tus 4 años de doctorado. Sí. O toda la vida. Sí, pero es una parte muy interesante. O sea, tienes que sacar tu creatividad. O sea, tienes que solucionar. Sí. Y siento, no estoy en otros laboratorios que no sean los de México, pero siempre encuentras a alguien que algo arregló, algo ahí, es donde sale la mexicanada. La mexicanada te las topas a la orden del día. A mí me pasó que ahí, haz de cuenta que yo tenía que repetir mucho la misma reacción en el reactor, y como que de la tanta temperatura que usaban, como que se sellaba. Y nunca podría abrir el mugre reactor para volver a empezar. Y pues me sentía bien. Haz de cuenta que pues ya saben, ¿no? O sea, el ego del científico, mujer o no sé qué. Me daba como que soy bien orgullosa, no quería ir a pedir, ay, oye, me abres este tubo, así como cuando no puedo abrir los frascos que voy con mi esposo, ay, me lo abres. No, chiquita. Y me daba así como que mucha pena. Y bueno, ya inventé una técnica, o sea, ya me volteaba yo, estaba con el martillo para abrir la madre, todo por no pedirle a alguien que me lo abriera y así. Y luego ya descubrí como que le echaba ahí aceite de oliva y mexicanadas, que a fin de cuentas te funcionaban, ¿me entiendes? Creatividad. Eso ahí se ve un montón, o sea, sí somos muy monótonos, pero también hay puntos clave donde tienes que sacar el proyecto, el plan, y pocas veces el plan es exactamente como esperabas, pocas veces, probablemente por ahí es como la hipótesis o las cosas, no podemos decir que siempre, pero siempre te topas por ahí tu tropezón, tu dificultad, que está bien, es parte del proceso. A mí lo que me pasó precisamente por andar de amachada, que yo dije 2 variables. Entonces ya hice todo el experimento, ya tenía todos los datos y entonces, hija de tú,
no tenía cómo analizarlos. Entonces tuve que investigar lo que se llamaba correlación canónica, que es un método estadístico del que no había muchas referencias. Y, o sea, fue echarme el clavado en muchos textos científicos en inglés, y yo hasta llegó un punto en el que pensé en volver a repetir toda la investigación, porque no lo hallaba, hasta que ya leí como 4 libros, o sea, y hasta que ya lo encontré, llegó la luz en el camino. A veces sí es cierto que no sabes en qué punto te pueden pasar las situaciones. A mí me pasó en la de los datos. Pero sí hay que salir al quite. Yo creo que ha de ser un obstáculo común en investigaciones de ciencias no exactas, porque sí está muy cañón, y que la regresión lineal y que la trastornada de la plaza. Sí, ándale, pues mi asesor me decía que utilizara regresión lineal y no aplicaba mi investigación, y fue cuando tuve que estudiar la correlación canónica. Sí. Bueno, pero está para meme. Es cuando nomás sabes hacer regresión lineal y te piden la canónica. No. Y luego la cara de... Sí. Es la sal esa sí es la parte de la sal de todo este rollo científico, amigos. Sí. Pero bueno, también siento que son estos experimentos los que luego nos platican y te acuerdas mucho de la aportación del científico, ¿no? Luego cuando platicábamos de Mendel, el de la genética, que es de los chícharos, ¿no? Gregor Mendel. O sea, no sé qué hizo, pero sé que hizo experimentación con chícharos. Y muchos experimentos, de la genética, muchos experimentos se van a la memoria, pues es por lo que los caracteriza. Por lo creativos o fuera lo común que fueron. Sí, y en este ejemplo, en esta parte estaba viendo lo que hizo Pasteur, que fue el que es increíble, pero ¿se acuerdan de esta parte de la generación espontánea? ¿No? Que decía que los insectos, que la vida venía así como espontáneamente. De forma espontánea. Sí. Ajá. Y eso vivió por muchísimo tiempo, hasta los 1800, o sea, el siglo XIX, o sea, hace 200 años, no hace tanto. Y entonces varios, esto era de Anaximander, fue el que estableció esta situación, y luego hubo otros científicos, pues filósofos de la naturaleza que intentaron probar, algunos lo aprobaron, otros no, pero fue hasta que llegó Luis Pasteur, y de hecho, en lo que alcancé a leer, Luis Pasteur, como todos, y a lo que nos referimos también es que el conocimiento no es tan novedoso, y de hecho el método científico se basa mucho en el conocimiento que se establece, ¿sí me explico? Es un acumulado de conocimiento. No es como de la nada, siempre vienes de algo atrás. Así es. Sí, se va acumulando. Sí, y entonces, y eso lo hace como lo científico, esa de estar probando, decir, esto no fue el que sigue, esto no fue. Y este señor Luis Pasteur dice que hay otros nombres de otros científicos que quisiera nombrar, pero luego nos lleva mucho más tiempo. Pasteur es el que es el más representativo, aunque luego caiga en esto de que siempre mencionamos los mismos científicos. Pero bueno, él dice que él manda a pedir los experimentos de los anteriores, pero ponen como un ejemplo de carta, no sé si sería real o no, pero Luis Pasteur era así como súper formal. Disculpe, señor, me encantaría, yo sé que sus esfuerzos son, y yo es que el ego del científico. Sí, y entonces, claro. Yo no sé si se acuerdan, pero yo creo que sí se acuerdan de que Pasteur usó los matraces con cuello de cisne. ¿Se acuerdan de eso? Sí. O sea, ese tipo de características de los experimentos son los que los hacen como memorables. Sí, o sea, ¿quién se le ocurrió hacerlo? O sea, y el que lo ayudó, ¿verdad? Que dijo, a ver, sí, ¿cómo lo quieres, hermano? O sea, wow. Todo establecer. Voy a hacer 3 frascos. Unos de largos, descubiertos, unos bien tapados, que ya se vio que ahí no crecen, pero ¿cómo pruebo entre el que sí crece y el cerrado, algo en medio? Y entonces a él se le ocurrió meter los cuellos de cisnes para que entrara el aire y no pudieran refutarle que el aire, que era como la fuerza de vida, no le estaba pegando al caldo, a los caldos de cultivo. Y entonces caldo de res.
caldo de de pollo. Él inventa, él se le ocurre, esa es creatividad, él se le ocurre decir, pues voy a poner estos, y así fue como él probó que la generación espontánea no ¿Y cuántas era. veces habrá fallado? O sea, porque hoy decimos bien fácil, se le ocurrió, pero a lo mejor lo hizo muchas veces, y no le quedaba y no le quedaba. Y leyó mucho de todas las experimentaciones que hicieron antes. Y eso, pues me imagino que ustedes también se basaron, yo también, en experimentaciones de diferentes áreas, ¿no? Era lo que les iba a decir, o sea, en nosotros no lo nombramos, pero por ejemplo, yo cuando hice mi tesis, yo sí tenía un paso que se llamaba revisión del marco teórico o desarrollo del marco teórico. Y teníamos que leer como 50 o de 30 a 50 investigaciones previas. Es que eso es ya para la tesis, o sea, el formato. En la de ustedes como era tal, eso. Es diferente del método científico. O sea, una tesis no es un método científico, eso ya es otro formato. Pero pues sí lo es aplica, parte ¿no? Pero lo aplica. A mí se hace que sí. Sí, o sea, sería parte, la parte, ¿no? De investigar de tu porque método precisamente científico. Eso que hizo él, revisar lo que hicieron antes, es revisar, como quien dice, el marco teórico. Sí, es el marco teórico, es lo como de que te apoyas. Sí, eso sí, también nosotros lo hicimos, sí. O sea, le pones la basecita a lo que vas a hacer y justificas. Sí, o estudios previos. Sí, también lleva una justificación y otras cosas ahí. Sí. Y entonces de esta parte de experimentación también estaba viendo el canal de Date un Volt, de un español muy guapo, perfecto. Hay que revisarlo. De que hablaba de los experimentos más que no me da mi esposo. Amor, no dije eso, amor, borra eso. Un voltio. Ella sí está bien soltera. Perdón. La manzana de la discordia más codiciada. Oye, no, pero ese canal muy bueno y hablaba sobre los experimentos más bellos y hablaba también, no sé si se acuerdan, ese me gusta a mí mucho, el de Rutherford, que fue el de que probó que el átomo no era solamente, que había muchos espacios en el átomo. Pero, y lo que ya no supera, ya, con el pan con pasas. Bueno, o sea, así lo representaba en el modelo. Sí, pero entonces que no había. Él lanza, creo que rayos alfa, una cosa así. Ahorita lo estaba leyendo ahí en Date un Volt, y entonces es la lámina de oro, él bombardea y luego entonces es cuando unos de los rayos alfa pasan y otros de los rayos alfa rebotan y es cuando dice, caray, pues era para que todos rebotaran, ¿no? Están pasando, entonces quiere decir que ahí hay huecos, pero no sé si él estaba, que eso también yo siento que pasa muchísimo en la ciencia, que tú buscando una cosa, si eres lo suficientemente observador, luego encuentras otra cosa. Sí pasa. O sea, ahí es donde creo que incluso hay pocas cosas o hay muchas situaciones que tú vas buscando una cosa y encuentras otra, que también es válido, o sea, también es ciencia y también es conocimiento. Pues muchos hallazgos científicos han sido por accidente, o sea, el de la penicilina, creo, ¿no? Sí, Eureka. No sé. De la pena no sé si era un accidente, pero yo creo que muchos llegan así como... ese momento Eureka en el que tú estabas buscando una cosa y luego descubres otra y dices, no, pues ya mejor me quedo con este. Sí. Y yo me acuerdo mucho de un doctor, Mary, en la maestría, que nos decía eso, como que todo lo que aprendes, inclusive las matemáticas, los métodos, nunca vas a saber para qué te van a servir. Y en esa investigación que tú haces previa o qué estudios previos hubo sobre lo que tú estás investigando, esa... apertura de mente hace que pues veas cosas que antes no veías, entonces pues es así como hay muchos descubrimientos o nuevos inventos, tratando de encontrar algo, das con otra cosa. Sí, es que ya después del tiempo invertido no quieres que se te vaya todo por la borda. Con las manos vacías, ¿no? Pero nunca te vas con las manos vacías. Sí. No, nunca, pero siempre tratas como de sacarlo más. Sí. Y también otro experimento que es muy famoso era que yo ya no entendí si era real o no, porque después de todo en estas situaciones se cuentan cosas que fueron y que no, como en todo. El experimento de Galileo, que se subía a la Torre de Pisa y lanzaba objetos para probar que caían igual, que no era su peso el que determinaba la caída. Para el tiempo que tardaban en llegar al sol. Ajá. Entonces, esos experimentos, ¿no? O sea, se llevan, o sea, tu experimento puede ser...
Checamos nomás cuánto tiempo tiene la Torre de Pisa para ver si es cierto, ¿eh? Porque es como la película de Mulan de Disney, que resulta que en la Mulan verdadera no estaba la muralla china. Y yo, ¿cómo? Y en la película sí. En la película aparece la muralla china y en la vida real no está la muralla china. Así que vamos a investigar eso, a ver si está siempre la Torre engañándonos, como siempre. No confíen en Disney. No, pero o sea, ¿quién es? El otro día hablando muy del Rey León y ahorita, Disney siempre. Con sus buenos mensajes filosóficos. Qué fraudulentos. Yo dije no confíen en Disney, pero Rafiki es otra cosa. Bueno, la filosofía sí, la historia no. Ni la mitología. Pues luego nos aventamos un episodio de qué tan real es Disney. A ver qué nos encontramos. Le vamos a hacer la competencia al canal de Katia Echazarro. Katia, sí. Bueno. Oigan, también, ya, nada más rápido, ¿se acuerdan que teníamos una materia que se llamaba optimización de procesos? Ajá. Optimización con la doctora Casura. Ya en el episodio 0 hablamos de cómo nos conocimos y todo eso. Ok. Optimización de procesos. No me o era, bueno, no sé si era con ella. Bueno, pues en esa materia lo que te digo es de que sí, era algo de a veces sí vas a ser tan creativo para crear un nuevo experimento, sí, pero a veces simplemente vas a mejorar, optimizar algo que ya está y es igual de valioso. Entonces no se agüiten. Así es. Pero bueno, la experimentación es la parte más física, es donde andas más a gorro y que sube y que baja, es cansado y tienes que andar bien despierto porque luego lo que le puede pasar a cualquiera que ande en esto es que sí agorro y todo y no recopilaste bien tus datos y es muy importante que todo lo que tú, o sea, el científico tiene que ser muy detallista también en reportar cada pedazo, cada situación, así, a detalle. Increíble, porque tiene que ser, cualquier experimento tiene que ser replicable en cualquier lugar. Entonces tienes que dar los mayores detalles para que otra persona pueda repetirlo y entonces sea ciencia. Y la recopilación y análisis de datos, pues es quizá no tan divertida, porque ya tienes todo, ya te aventaste la chamba, ya sacaste la creatividad. Digo, es bien porque de ahí vas a ver todos los descubrimientos o de ahí vas a ver si sí funcionó, si no funcionó, pero se vuelve como esta parte donde hay que sentarse y tediosa, cambiar, ¿no? Sí, porque ya hay que sentarse. Mucha captura. Y está bonito luego estar aprendiendo ahí que a graficar y sacar los datos, ¿no? Que ahorita, y lo que mencionaban, el análisis de datos, ahora con tanto dato que nos llega y se ha vuelto una masa, el Big Data y todas esas cosas, en el científico pues se vuelve ahora sí que sí, o sea, ya hiciste la experimentación, pero sin datos, pues nomás te cansaste, amigo. O sea, necesitas haberle sacado algo a todo eso que hiciste. Entonces viene. Sí, demuéstrame con una gráfica, dame números. Cambios, sí. Las matemáticas no mienten en todo esto. Sí, esa parte también es muy importante. Y cada experimento va a tener sus datos, su tipo de datos, su tipo de procesamiento de datos. Yo creo que quizá Darani y yo procesamos situaciones más semejantes y a Celia le tocó otra situación. Sí, la mía sí era cuantitativa, la cualitativa era la que más flojera, esa sí está pesada, la cualitativa. Por mi formación matemática, pues yo quería cuantitativa. Todo, los números, la matemática no miente. Viva los números, amén. Sí, y ya por último, las conclusiones, que también es importante una vez que ya hiciste tus datos, que ya los manejaste, ver lo que puedes sacar de ahí. Aparte de probar tu hipótesis, puedes sacar otras cosas, incluso puedes sacar más hacia dónde ir. O sea, una vez que ya tienes los datos, ya probaste tu hipótesis, ahí es donde muchos siguen el camino de la investigación. Dicen, bueno, ya llegué a esto y las conclusiones pueden ser muy diversas, pero sobre todo se enfocan en ir a la hipótesis, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sí pasó? ¿Qué no pasó? Y de ahí pueden salir otro bonche de investigaciones. Sí. Yo casi todas las tesis tienen una parte que se llama como que investigaciones futuras. Ya con lo que tú encontraste, bueno, pues puedo seguirle aquí haciendo esto y esto.
Sí, ya al final. Yo les iba a preguntar, por ejemplo, yo cuando hice mi tesis, la mía había un apartado que se llamaba resultados y otro que se llamaba conclusiones. Y en el de resultados era así como que poner tal cual los números así rudos. Y en las conclusiones, o sea, ya hacías las inferencias y era donde venía también lo que dice Dara, o sea, hacías las inferencias, o sea, ¿qué deduces de esos números? Porque no todas las personas pueden interpretar esas tablas ni esos números. Ajá. Y ya dices, obtuve esto, y mi hipótesis es sí o es no, y luego ya dices eso de que futuras investigaciones. Sí, así lo ponen junto resultados y conclusiones, porque pues haces conclusiones en base a los resultados, pero sí. Por lo general son... Pero la diferencia es esa, los resultados no tienen interpretación, son duros y así. Y las conclusiones tienen todas las inferencias y la confrontación con el marco teórico. Sí, exactamente, sí. Y ya de ahí sería un ambiciado y amado paper. Si llegaste a todas estas cosas, hiciste una buena investigación y un buen trabajo, posiblemente todo puede llegar a ser una tesis, que también está chido, pero la verdad una de las ambiciones de la ciencia, porque es lo que da dinero, porque es lo que suscribe al Sistema Nacional de Investigación, así es publicar un artículo científico en alguna revista reconocida, que a mí me parecía muy raro, pero le llamamos papers en el mundo de este rollo, le llaman papers, pero van a revistas científicas, como Nature. ¿Cuál otra es muy reconocida? Nature es de las más reconocidas. O sea, es muy popular. Yo sé que un artículo mío está ahí, o sea, bueno, me mencionaban como una de las autoras en una, pero ni sé cuál es. Y yo, yo creo ni lo he leído, pero sé que hay una. En educación. No sé cómo se llama la revista, pero sí fue sobre hidrógeno, producción de hidrógeno. Sí. En educación es Redalic y Comie, son así como que las más conocidas. Las más power. Sí. Yo creo que acá en el mundo de materiales, yo creo que sí ha de ser de la del hidrógeno. Sí, para nosotros lo que hacíamos era la del hidrógeno. El journal del hidrógeno. Creo que sería el journal. Como pues sí, la es revista. como periódico, revista. Sí, esa. Pero la revista de divulgación científica. Sí, pues sí, de hecho. Ajá. Pero las de Nature son como que es muy popular Nature, o sea, mucha gente conoce Nature sin tener que ser parte del mundo científico, pero es la gran ambición de alguien que se dedicó a tener un paper, una publicación. Y que te citen. Citen, es la ambición de nosotros. Sí, alguien que ande trabajando en lo mismo y te cites, como que, de hecho, pues a veces muy bonito también, es como casi reutilizar o reciclar o el conocimiento, o sea, todo el tiempo que alguien invirtió ya ¿Es eso? De ahí. De hecho, yo les quería decir eso rápido, de que mi tesis, yo empecé con una idea, ¿no? Hipótesis y les digo que fue cambiando tanto que al final ya la combiné con el trabajo previo de otra persona, o sea, lo que él ya había investigado, lo combiné como con lo que yo concluí y al último terminé así como que nomás mejorando la versión de otra persona, o bueno, más bien sí concluyéndola porque la dejó inconclusa. Entonces, por eso les digo que aunque no termines una investigación, tiene valor, o sea, tiene valor. El solo hecho de andar en estos rumbos y de decidirte a empezarlo, ya tiene valor. Ahora, si lo acabas y publicas tu paper, pues 100 veces mejor, sí. Puede que cobres. Eso, dinero, gente. Becas. Sí. Revistas de divulgación científica patrocinen. Sí, oigan, para que la gente los conozca. Oigan, que luego si se fijan, cuestan. Si tú a veces quieres buscar un paper, ahí consulten. Si no, formalmente deberías pagar. Y si pagas por un artículo, luego hasta 40. Siempre pagamos. Siempre pagamos, gente, siempre. No crean que hay una página donde puedes bajar información. No lo pasa. Ni screenshots. No pasa eso. Ya es el resumen que te ponen. Paguen. No seamos piratas. Pero bueno. Piratas. Mi papá es pirata, decía la Sí. Bueno, pero eso es parte, o sea, sí, todo esto es porque sí aplicas en las investigaciones el método científico y por eso nos parece
muy importante también ponerlo sobre la mesa y platicarlo y comentarlo así con nuestra experiencia. No es como que aquí voy a aprender de qué se trata el método científico como concepto, no, estamos muy hablando de nuestras experiencias para la gente que quiera saber un poco de esto o le gusta o le interese meterse a un poco este mundo. A nosotros también nos falta. Lo que sí creo también es que la experiencia te da colmillo y conforme eres con la experiencia, claro. Por ejemplo, la hipótesis, ya sabes que no debe ser tan ambiciosa, ya sabes, o sea, ya sabes no escojas dos variables. Sí. Pero todo eso, como todo en la vida, te lo da la experiencia. O sea, es que uno a veces es insensato. La experiencia, la sabiduría. Sí, como dice el dicho, ¿verdad? Más sabe el diablo por viejo que por diablo, algo así. Sí. Y bueno, eso sería todo de mi parte, chicas. Muy bien, súper interesante todo, como dices, o sea, viéndonos desde lo riguroso hasta las experiencias, que yo creo que las experiencias son lo que más sirven a todas las personas que están haciendo ahorita investigación, porque sí es cierto que te desesperas a veces, o sea, empiezas bien animoso y sí, lo voy a hacer, y luego a la mitad, ¡ay, ayuda! Voy a correr, y ya al final dices, la satisfacción enorme, lo logré. No te rindas, entonces no desertes, sigue, échale ganas y vas a ver que vale la pena. Y bueno, ¿qué tal si pasamos a las notas de las divagadoras? Aquí Dara nos tenía una nota muy interesante. Divagadoras. Así rapidito. A mí se me hizo interesante porque, pues como todos saben, Tesla Motors es la empresa de autos eléctricos líder, al menos en Estados Unidos, y yo creo que mundial. Pero bueno, tengo cifras de datos de Estados Unidos. Venden el 70% de los carros eléctricos que se compran en Estados Unidos. Y hoy fue el día en el que hubo el primer acreedor de una Ford F-150, Ford F-150 eléctrica, la Lightning. 100%. Lighting, los nombres no se traducen, la Lightning. Yo la verdad es de que me interesó porque hace como ya casi un año ya andaban la promoción bien fuerte con la eléctrica y decía yo, ya va a tener competencia Tesla. Esto es porque las F-150 o pickups son el auto más vendido en Estados Unidos. O sea, en general, es el tipo de auto más vendido, es pickup. Pero en Texas más. Troca, camioneta. Y en Texas más. Ajá, sí. Sí, bueno, yo estoy aquí en Austin, Texas. Ya en el episodio 0 les hablamos de dónde estamos, dónde nos conocimos, todo. Esperen, los episodios 0 de las divagadoras. Pero bueno, las F-150 son el auto más comprado. Pero Tesla vende el 70% de los autos eléctricos. Entonces, ahora que salió, ya se vendió la primera F-150 eléctrica, que como dije, se empezó a mercadear desde el año pasado, hace un año, en mayo, poquito más de un año. Ya el primero recibió la D, y así a grosso modo, para no alargarnos tanto, pues el review dijo que sí, muy bien, como que a él también le resultaba extraño ya pues tener un vehículo eléctrico que toda su vida ha usado F-150, y es así como tipo pues de rancho, ¿no? De Missouri o una cosa así, no muy poblada. Entonces yo, como ya les digo, estoy en Austin, Texas, y la verdad es de que a mí sí me impresionó. Para empezar, aquí está un Tesla Motors cerca, o sea, es como que todo el mundo tiene carro eléctrico. O sea, sí vi una gran diferencia, o sea, échensela, me mudé de Midland, Texas, o sea, petrolero. Me mudo a Austin, Texas, sí, y cuando llegamos, o sea, pues yo veía, allá en Midland, o sea, yo creo que llegué a ver un Tesla, en los 10 años que estuve allá, no sé cuántos, y acá, o sea, llegamos y pues, imagínense, fácil veía, de cada 10 carros, 6 o 5 eran Tesla. Entonces, o eléctricos, porque también otras compañías venden aproximadamente como, por ejemplo, Ford, el 4% de los autos eléctricos. Pero, por ejemplo, otras compañías, que General Motors, también tenían ya versiones eléctricas y también venden, pero pues los Tesla son los que todo el mundo quiere, ¿verdad? Pero pues no, si eres pobre, pues nos compramos cualquier otro carrito eléctrico y sirve igual, y es una energía, pues ya saben, la energía eléctrica, energía limpia. Si no saben mucho de esto, pues también después viene un episodio de energía. Vale mucho y la verdad a mí me voló los sesos, dije, no manches, ya viene competencia. Entonces, ¿qué va a hacer? Mis predicciones son, pues va a hacer que bajen un poco los precios de los Tesla. Entonces va a hacer que se use más
la energía eléctrica en los autos o los autos eléctricos. Les decía que el review que dio el señor, el que se la compró, es de que sí, todo muy bien, pero pues allá donde él está todavía no hay tantas centros de carga, centros de carga, y era lo que les decía que cuando yo vine a Austin, o sea, cada apartamento, complejo de apartamentos, por lo menos tiene uno. Y no les voy a decir que por cada gasolinera hay donde cargar, pero al menos por cada 4 o 5 gasolineras hay una estación de carga, que para mí, les digo de donde me mudé, es muchísimo. Entonces aquí sí se me hizo mucho ese cambio. Aparte, Austin pues tiene esta cultura, mucha gente de California se ha movido para acá, entonces tienen esta cultura de energía limpia, carro eléctrico, y pues ahora que la Ford, que la 150 es el auto más vendido de Estados Unidos, tiene su versión eléctrica. De hecho, habían fabricado 40,000, nada más como para lanzarla, y tuvieron que cerrar las órdenes en 200,000. Entonces, se me hizo una nota muy interesante, y ahí la llevamos con los carros automóviles eléctricos. Pues es muy buena noticia, ¿verdad? Para reducir el efecto de los gases de efecto invernadero y reducir un poco el calentamiento global. Entonces, pues aprovechar más la energía eléctrica y la competencia favorece a los consumidores. Hay que estudiar esta parte. Está interesante también para otro programa. En cuanto a baterías y plantas eléctricas, demás. Sería interesante. Porque las baterías también contaminan, ¿verdad? Entonces sería otra cuestión, sí es cierto. Pues, ¿O por qué? O sea, también necesitas producir la energía. O sea, está interesante. Una cosa con otra. Ajá, sí. No sé qué tanto. Habría que está ver. Interesante. Alguien sí. Pues mira, sí tiene muchos, también a lo mejor pues es cara, pero por ejemplo ahorita la gasolina pues barata no está. No sé cómo anden allá, pero aquí está, o sea, hace 3 meses ponía la mitad con un tanque lleno de lo que estoy poniendo ahorita. O sea, si en 3 meses ya se reventaron los precios, pues tampoco es como que, te ahorres mucho usando gasolina. Y lo que decía Selene, que tiene mucho su mérito, pues una energía más limpia, menos contaminación, etcétera. Pero pues era así como que mencionarlo muy, muy general. Y hasta aquí mi nota divagadora. Muy bien, excelente, muy, muy interesante. Y pues esperemos, ¿verdad? Y luego hacemos un programa, como dice Mari, para analizarlo a detalle, para ver qué tan bueno. Pero pues de entrada se escucha bastante bien. Se escucha bien, sí. Y bueno, chicas, les voy a decir esto, sé que es triste, pero llegamos al final del programa, ya terminamos nuestro recorrido por el método científico, pero no se preocupen, hay muchos programas más, tenemos muchos temas de los cuales hablar y nos encanta el chisme, nos encanta el merequetengue y nos encanta la divagación. Entonces, rápidamente me gustaría pasar con las conclusiones. Dara, ¿cuáles son tus conclusiones del programa de hoy? Bueno, miren, súper rapidito. Yo pienso que así como cada maestro tiene su librito, pues cada científico tiene su metodito. Y definitivamente... Muy buena conclusión. Esto significa que definitivamente el método, grábense esto, el método es el que debe ajustarse a la investigación y no lo contrario. ¿Ok? Entonces, cada quien hágalo a su estilo. Obviamente, pues... Descartes y Galileo sentaron las bases, que les agradezco infinitamente, porque pues la verdad es de que nos dieron dirección, o sea, están de por sí una desorganizada y luego ciencia por aquí, ciencia por allá, entonces le dieron dirección, pero definitivamente hazlo a tu estilo, sería mi conclusión. Hoy describimos las etapas de manera general, habrá científicos que omitan, agreguen etapas o pasos según su experiencia, y en este caso de mi propia experiencia, el orden de los factores sí altera el producto. No crean eso de que no importa nada. Aquí sí es bien importante el orden. Que no se les cuezan las habas de pasar al siguiente paso. Antes de observar, de hacerse bien la pregunta, de saber qué quieren contestar, de plantear su hipótesis, sus datos bien recolectaditos y luego ya las conclusiones. Así que aquí el orden de los factores sí altera el producto. No se salten pasos ni se adelanten. Sean muy metódicos, sáquenle provecho a tantos años de experiencia de tanto científico. Definan bien cada etapa de su investigación, pues para que la disfruten y no la sufran. Pero ahora sí que todos los caminos conducen a Roma, pero pues si planeas el viaje es menos probable que te pierdas. Por encontrar la verdad o resolver un problema, vale la pena todo este merequetengue del método científico, de verdad que sí, especialmente con todas las herramientas, acceso a la información, de herramientas de manejo de datos que tenemos hoy en día, que como dijo Cele,
es muy placentero cuando uno termina. O sea, cuando uno termina la investigación. Sin albur. Ese momento. Sí, ese momento. Bueno, las dos cosas. ¡Selene! Ese Eso momento, lo dije. es que lo leí por ahí en unas notas de Cele y se me quedó muy grabado. Pero sí. ¿Qué cosa? Lo digo, es que soy tan cabrona que ya le leo la mente. Pero sí dijo algo así como que es muy placentero cuando uno termina, cuando uno le haya, sí, cuando uno le haya ese meollo al asunto, cuando uno prueba o refuta una hipótesis. Si pruebas o refutas una hipótesis, las 12, o sea, de verdad, yo les digo porque ya me pasó y las dos te dan mucho placer, sientes ese sabor a triunfo, a progreso, y pues nada más esas serían mis conclusiones. Ciencia y progreso, gente. Muy bien, muy buenas conclusiones, muy interesantes. Y ahora vamos con tus conclusiones, Mari. A ver, son igual de pues fuertes. No van a ser tan fuertes, muchachos. Ay, caray. Fuerte. Oigan, no, mi conclusión es que no podemos bajarle al podcast por más que lo intentamos. Ya sé. La divagación apremia. Estamos encerradas en nuestro loop de divagación. Hemos intentado ya, esta es la segunda vez, con toda nuestra fuerza, decir, vamos a hacerlo en una hora. Una hora. Se puede. Ay, la tercera. ¿no? La tercera. Pero muchachas, tardamos mucho editando y la memoria. Muy pesada. Esa es mi conclusión, hija. Con eso, ya listo, vámonos. Muy bien, concluyendo rápidamente, pues yo nada más, al inicio que empezamos con la planeación del podcast hablábamos de King Richard y él tiene una frase que voy a decir, si fracasas al planear, planeas fracasar. Entonces aquí en el método, consejo chicos, planeen muy bien para que no fracasen en la tesis y échenle 100%. Muchísimas ganas. Así es. Y bueno, chicas, con esto concluimos el día de hoy. Si llegaste hasta aquí, tienes todo el potencial para pertenecer a nuestro exclusivísimo club de divagación. Así que síguenos en todas nuestras redes sociales y no te pierdas ninguno de nuestros programas. Y recuerda, la divagación no te crea ni te destruye, solo te trastorna. ¡Hasta pronto! Bye.